Hola, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? Nos encontramos en otra serie de entrevistas, en este caso con un amigo, con alguien de Italia, que está viviendo en este momento en Italia. Ya nos va a contar bien exactamente en dónde está viviendo. Estamos hablando de Mario Pereira. Él está trabajando en el campo de misiones allá, está trabajando hace unos cuantos años y bueno, nos va a contar un poco de su vida, cómo llegó, qué está pasando en este momento con respecto al COVID-19 y bueno, vamos a ir aprendiendo un poco más sobre las vivencias que están teniendo ellos allá, ¿no? Así que bueno, te damos la bienvenida, Mario, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé, podríamos empezar de que cuando llegué aquí a Italia A ver. y en cuánto llegamos. Bueno, nosotros llegamos el 9 de abril del 2001, o sea que el 9 de abril cumplimos 19 años en Italia. Bueno, en un principio llegamos con mi esposa y 3 hijos. Eh, y aquí en Italia nació el cuarto en el 2003, que ya cumplió 16 años. Y bueno, nosotros llegamos en un momento que Italia se encontraba muy bien económicamente. Era en el tiempo de la lira en ese tiempo. Y bueno, después cambió en el 2000, en el 2002 pasó al euro. Y bueno, ahí las cosas empezaron a cambiar muchísimo. O sea, con el, digamos, a nivel trabajo, inclusive con el tema de la economía. Cambió inclusive, bueno, los costos de vida fueron cambiando porque en ese tiempo un café costaba 50 centavos al lira y pasó a 1 euro directamente, o sea que aumentó Doble. todo del 100%. Y bueno, ahí, a partir de ahí, bueno, las cosas empezaron a cambiar económicamente. Pero bueno, nosotros fuimos, digamos, nos asociamos a una iglesia, empezamos a trabajar con una iglesia que estaba en Ancona. Bueno, nosotros vivimos en Puerto Recanati, que son más o menos a unos 15 kilómetros más o menos de Ancona. Y Ancona Centro unos 30, porque bueno, hay más o menos 10, 15 kilómetros para entrar. Discúlpame, Eh, sí, ¿dónde estás viviendo vos? Decilo un poquito más alto y pronuncialo más sí, lento. ok, bueno. En Porto Recanati, que Es sería aquí, puertos, exactamente, sí, 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 exactamente. un lugar hermoso por el que estamos Eh, viendo, playas. Sí, sí, un lugar turístico. Inclusive, si uno va a entrar a la ciudad, dice ciudad gemela con Mar del Plata. Ah, O sea, es algo interesante que dice ciudad gemela con Mar del Plata. Y bueno, nosotros llegamos aquí a Puerto Recanati, estuvimos viviendo un tiempo en Ancona y después regresamos a Puerto Recanati porque nuestros hijos habían estudiado aquí y bueno, tenían sus amistades y bueno, regresamos otra vez aquí, bueno, y aquí estamos. En Puerto Canal. Bueno, la obra en sí, o sea, como te estaba contando, empezamos primero a colaborar con distintas denominaciones, con distintas iglesias, para entrar un poco en el campo, para empezar a conocer inclusive la cultura. Fue muy difícil en un principio, digamos, el idioma no fue simple, debido a que el italiano es muy, muy complicado, o sea, más que nada en la gramática, inclusive, bueno, en los verbos, el tema de las dobles L, doble N, todo eso es muy, muy complicado, porque no es como un argentino que cuando uno puede decir Verónica o puede decir Verónica y te entienden igual. Aquí si no lo pronuncias bien, no te entienden, es una cosa increíble. Y, y bueno, fue un tiempo, el primer año fue un año muy, muy difícil, muy duro, porque bueno, nosotros, no sé si, bueno, sabías, nosotros llegamos aquí, nuestro primer hijo, que bueno, ya tiene 30 años, es, digamos, 100% discapacitado, tiene síndrome de Wolf. Así que bueno, nosotros llegamos con 3 hijos y el primero en esas condiciones. Entonces fue muy, muy complicado porque no conseguíamos dónde poder rehabilitarlo. Y bueno, gracias a Dios fuimos contactando a algunas personas y encontramos un hospital que está más o menos a unos 40 kilómetros de acá donde vivimos. Y bueno, ahí lo llevaban todos los días, de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hasta que hace más o menos 11 años y medio que él está internado, digamos, vive prácticamente en el mismo hospital, porque ahí hay internos ya en el mismo hospital. Que bueno, eso después voy a contar un poquito cómo está la situación, o sea, a motivo del problema del coronavirus que se está viviendo, ¿no? mm. Pero bueno, nosotros llegamos en una condición así.
Esa fue nuestra condición. Y bueno, después de ya unos 9 años que habíamos trabajado con distintas denominaciones, empezamos a trabajar, digamos, en un negocio que nosotros teníamos, un pequeño local, y éramos 3 familias cuando empezamos. Y bueno, hoy agradezco al Señor porque nos respaldó, nos dio gracia y favor, y bueno, y hoy podemos contar con una iglesia que cuenta con casi 100 miembros. 100 miembros para Europa es una iglesia grande, grande en el sentido, inclusive en el centro de Italia, porque acá las iglesias son de 20, 25, 30 miembros, no son iglesias grandes. Las iglesias grandes cuentan en Sicilia, en el sur de Italia, y en el norte de Italia. No en el norte, sino en Milano o bueno, en las ciudades grandes. Pero lo que es para el centro es una iglesia demasiado grande. Yo siempre digo que para hablar de una iglesia de 100 miembros o de 10 miembros hay que agregarle un cero, digamos, para más o menos mirando una iglesia latina, o sea, una iglesia en Latinoamérica. Y bueno, gracias al Señor, o sea, tenemos una iglesia bien estructurada, una iglesia donde, bueno, se convirtieron muchos italianos, donde estamos trabajando bien, inclusive, bueno, con distintos ministerios, y probablemente nos están siguiendo en Facebook, están viendo más o menos todos los distintos ministerios, cómo se están desarrollando dentro de la iglesia. Y bueno, te explico más o menos un poquito, así rápidamente. Bueno, la iglesia hoy, cómo se está viviendo, un poquito difícil, porque bueno, debido a esta crisis que está viviendo el mundo, y bueno, nos está llevando a que nos estamos contactando, o sea, las reuniones las estamos desarrollando a través de esta aplicación que es Zoom. Y bueno, tenemos reuniones de oraciones, tenemos reuniones de jóvenes, tenemos reuniones de parejas, tenemos el culto general, inclusive los mismos estudios bíblicos que estábamos llevando adelante en la misma iglesia, hoy lo estamos llevando online, porque no nos queda otra cosa. Y bueno, ya llevamos casi, del otro lado, casi 2 meses de lo que es esta cuarentena. Bueno, yo no vivo, o sea, yo tengo mi trabajo secular, yo soy soldador, y bueno, ya hace 3 semanas que no trabajo. No trabajo, bueno, por el motivo de que faltaba material y entonces nos tuvieron que parar. O sea, quedaron solamente dos empleados de 200 que éramos en esta empresa. Ahora se habla que después del 4 de mayo van a empezar a abrir y bueno, esperemos que nos vuelvan a llamar para poder regresar al trabajo. Así que bueno, más o menos te hice un panorama así veloz. No sé si tienes alguna otra pregunta. Con respecto, sí, con respecto a la cantidad de infectados que hay en todo Italia, estadísticas con respecto a fallecidos, ¿cómo está la cuestión en este momento? Bueno, son más o menos las mismas noticias que les llegan a ustedes. O sea, anoche bajó un poco, pero anteanoche no, anteanoche subió de 130, más o menos eran más de 300 muertos. Y bueno, los contagiados sí están bajando, pero de cualquier manera, o sea, siguen los muertos. El otro problema que se está viendo son muchos los asilos ancianos, porque, bueno, como sabes, este virus ataca mucho, inclusive a este tipo de personas, ¿no? Y bueno, yo, como te explicaba, yo tengo mi hijo que en este hospital y nosotros no lo podemos ver, ya va a ser 2 meses ya que no lo vemos. Porque bueno, el hospital tomó, digamos, la decisión de cerrar directamente o sea, a los familiares, solamente entran los enfermeros y bueno, controlados, por supuesto, porque el síndrome de Wolf, que sería lo que tendría mi hijo, y bueno, y otros enfermos que hay en ese mismo hospital, tiene problemas respiratorios. Si este virus entraba ahí adentro, sería fatal. Entonces, bueno, yo pienso que la determinación que tomó la directora de este hospital fue muy drástica, pero fue buena en el sentido, porque bueno, nosotros estamos en contacto todos los días por teléfono y bueno, nos dicen más o menos cómo está la situación. Y bueno, creo que ahora a partir del 4 de mayo probablemente van a abrir una hora de visita, probablemente, están viendo eso, porque ya con el tema de la rehabilitación ya están entrando los médicos a hacer rehabilitación, pero o sea, siempre bien estrictos, porque bueno, no con lo que es máscaras, barbijos y guantes y todo eso. Y con respecto al síndrome de Wolf, para explicarlo Sí. rápidamente, ¿qué sería? ¿Cómo sería ese tipo de enfermedad?
Ahora, ese tipo de enfermedad, bueno, cuando nosotros vinimos a descubrirlo, o sea, en Argentina, fue en el Garrahan, en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires. En el primer momento que lo vieron ya dijeron síndrome de Wolf. Yo no tenía ni menos idea de lo que era el síndrome de Wolf y me hicieron los estudios a mi hijo, a mi esposa y a mí, o sea, un estudio genético. Y bueno, dio positivo en el síndrome de Wolf. Después hicieron un estudio cromosómico, sería para saber de qué fue que desarrolló esta enfermedad, porque en realidad al cuarto le falta un pedazo y a raíz de eso se genera toda esta malformación. Ahora, el cromosoma cuarto, ellos cuando lo estudiaron, hicieron en el análisis que nos hicieron, bueno, uno de los dos era portador de este tipo de enfermedad. A mi esposa, o sea, la sangre se Hola, hola. o sea, hacía uso de psicofármacos o algún Espera, tipo espera. de droga. Espera. Estamos teniendo problemas con internet, ¿eh? Aguárdame un instante, por favor. Muy bien, disculpame que ya lo solucionamos. Y nos estabas diciendo que le hicieron varios estudios cromosómicos y demás, y que esto les explicaban que iba a tener un problema en la sangre. ¿Qué tipo? ¿Cómo es? Claro, bueno, yo tuve, después de todos digamos, estos estudios que nos hicieron, me llamaron a una y bueno, hemos apoyado, o sea, no recibe lo que quería. Bueno, ahí, ¿verdad? Bueno, que en realidad me preguntaron qué tipo de droga usaba, y bueno, ahí dije todo lo que el consumo que tenía. Y bueno, ellos o sea, no dijeron de que podía ser positivo las alteraciones en el sentido de los cromosomas, debido a que yo había comenzado con la droga cuando yo tenía 12 años. Ellos dicen que probablemente alteré, porque bueno, el desarrollo sexual del hombre es más o menos entre los 12 y 14 años. Y probablemente ahí fue que alteré los cromosomas. Y a partir de ahí, bueno, yo tenía ya 18 años cuando todavía consumía droga. Y bueno, eso fue lo que nos lleva a, digamos, a conocer al Señor. A partir de ahí empezamos en la búsqueda y bueno, empezamos a buscar por distintos medios, empezamos a, bueno, brujos, curanderos, ahí entramos en todo tipo de lo que eran religiones y sectas. Y bueno, y ahí fue que nos hablan de ir a una iglesia. Y fuimos a una iglesia de la Alianza en La Pampa, nosotros en ese tiempo vivíamos en La Pampa. Y bueno, llegamos a la iglesia y ahí estaba predicando el pastor Wilfredo Vanderbilt, probablemente lo ha conocido, porque fue un presidente de la Alianza en un tiempo. Y bueno, y él hizo el llamado y ahí fue que aceptamos a Cristo junto con mi esposa y bueno, y ahí empieza nuestro camino. La primera cosa es que el Señor me saca de toda esta vida, bueno, de todo lo que era droga, todo consumo de droga, y bueno, el Señor nos sanó la vida. Y bueno, una de las cosas que nos ha dicho, digamos, la medicina, que no debíamos tener hijos, que uno de los dos éramos portadores de ese tipo de enfermedad. Y bueno, ahí fue que nosotros, cuando ya desintoxicó todo, mi esposa queda embarazada y bueno, nace la segunda hija, que es Abigail, y bueno, a partir de ahí los hijos hicieron sanos. O sea, O sea que fue, básicamente su primer hijo fue el que, digamos, tuvo mayor inconveniente. El resto de los hijos nacieron sin ningún tipo de problema. sí, sin ningún problema, Qué bueno, totalmente sano. bueno. Y las Así consecuencias que, físicas de tu hijo, pero no escuchamos qué consecuencias tiene la enfermedad. bueno, la consecuencia de la enfermedad es que bueno, tiene problemas cardíacos, respiratorios y tiene un retraso en el crecimiento paulatino grave, según el libro de Smith, que es quien descubrió la enfermedad. Bueno, él convulsionaba muchísimo, así que cuando en los primeros pasos es muy, muy duro, el primer año fue muy duro porque inclusive el libro dice que no todos superaron el primer año de edad. Y quien lo superó llegó hasta los 24 años.
Hasta los que 24 tiene años. 30 años, sí, está yendo, Bueno, se nos está cortando, está muy débil la señal, por lo visto, en este momento. Eh, bueno, cambiando del tema eh, para no concentrarnos solamente en esta problemática, digamos. Eh, con respecto a esto de tener 100 personas en la iglesia y Europa, ya la idiosincrasia, sí. imagino que no es igual que la Argentina, si bien somos descendientes de italianos, de españoles, debe haber grandes diferencias, ¿no? Sí, ¿dónde habíamos quedado? Porque después tú me estabas hablando y... Sí, bueno, lo que te estaba preguntando era con respecto a las diferencias culturales que has notado que si bien somos descendientes de allá, ¿cómo se está viviendo eso aquí? Porque, perdón, allí en Italia, porque por ejemplo acá nos damos, los varones nos podemos llegar a dar un beso, básicamente nos damos la mano, también nos damos un beso. En otros países se dan 2 besos, en otros se dan 3 besos, más que nada en Oriente. Bueno, allí ¿cómo se saluda normalmente? Un italiano. Normalmente, digamos, cuando en la iglesia el saludo es darse la mano y 2 besos, o sea, hombre y mujer, sin ningún problema. El hecho, digamos, cuando tú vas por primera vez o conoces a una persona, siempre le das la mano. En cambio, en el sur, culturalmente, tienen digamos, por costumbre saludarte con 2 besos. Yo hay veces me encuentro con algunos compañeros de trabajo y bueno, ya nos saludamos así con 2 besos, o sea, una cosa normal. Pero bueno, ahora todo esto cambió totalmente porque me pasó en el mismo trabajo, donde al principio nosotros hablábamos, tomábamos un café sin ningún tipo de problema en las pausas, ahora ya la gente se aleja directamente, ya no se te acerca. Es una cosa como increíble esto, inclusive cuando se iba digamos, a almorzar, porque también tenemos la pausa al mediodía, y bueno, también eso cambió totalmente, las distancias, respeten la distancia, y bueno, inclusive nosotros comíamos muchas veces 8 en una mesa y ahora se comen 2 en una mesa. Hicieron más turnos, o sea, se fueron haciendo más turnos para almorzar. Bueno, cerraron todo lo que serían los vestuarios, baños, todas esas cosas, o sea, solamente, bueno, después los guantes y todo eso que te venían dando en continuación, así que bueno, Claro. eso fue lo que... Porque en realidad ahí, bueno, en el mismo lugar donde trabajo yo, encontraron 2 o 3 ya positivos. Entonces, bueno, fue un poquito bastante complicado. Y sí, sí, me imagino. Aparte, el temor tuyo de que si ya había positivos allí, que vos no estés infectado, ¿no? No, yo, o sea, nunca tuve miedo a esto, porque en realidad nunca le tuve miedo. Pero bueno, de cualquier manera, siempre uno tomaba precauciones porque también como pastor muchas veces uno tiene que estar en contacto con otras personas, entonces para no tratar de contagiar. Nosotros inclusive apenas empezó toda esta situación, el primer culto lo hicimos una plaza, al abierto, así no complicábamos a nadie. Y bueno, después a partir de ahí, bueno, ya decidimos cerrar la iglesia y bueno, ya se cerró directamente. Después salieron los distintos decretos del gobierno y ya de ahí a partir ya nos fuimos organizando directamente online para evitar todo tipo de contacto. Inclusive nosotros estamos trabajando mucho con el banco alimentario, que digamos se le da alimentos a las personas y bueno, estamos ayudando a más de 200 familias y aparte de eso tenemos también gente que por ahí tiene mucha necesidad y nos llaman y vamos a la iglesia y enseguida preparamos una caja con alimentos y hay gente que inclusive se la llevamos al domicilio porque hay ancianos que no pueden salir y entonces bueno, le llevamos directamente el alimento a la casa. Que, ¿A ustedes les sí, sí, permiten, digamos, como ministro religioso moverse? ¿Tienen alguna autorización en no. Sí, especial? no, la autorización que tenemos nosotros es digamos, por la asociación. Nosotros, aparte digamos, de la iglesia, tenemos una asociación de voluntariado. Y con esta asociación nos podemos mover tranquilamente, pero siempre que tengamos que hacer este tipo digamos, de servicio, de llevar estos alimentos. Si no, no podemos hacerlo por cuenta nuestra. Sí. Ha pasado Las que multas son muy, muy duras. perdón, cuando empezó la cuarentena, ¿la gente se acató rápidamente o le costó, fue reticente? Porque acá costó un poco que la gente lo agarre.
Al principio costó, pero después ya empezaron a tomar conciencia porque empezaban a aumentar cuando el pico ya estaba llegando alto de la cantidad de contagiados, donde ya morían más de 600, 700 personas. Entonces, a partir de ahí la gente ya tomó conciencia y ya no se movía. Pero hoy, por ejemplo, me toca salir aquí a la vereda y se ve que las personas, ya hay niños inclusive que caminan sin ningún problema. Y bueno, eso también, no sé, porque bueno, estamos, es verdad que inclusive, bueno, no están abiertos las cafeterías, no hay abiertos restaurantes, nada de lo que, ningún tipo de negocio, está todo cerrado. Lo único que sería, digamos, supermercados, pero en los mismos supermercados hay que hacer una fila de más o menos 1 hora y media, porque entran de a 10 personas más o menos, y van saliendo dos y entran dos, y así se va haciendo. Claro, claro. Pero ahora está obligatorio el barbijo. Al principio no, en un principio era directamente uno podía entrar sin problema. Hoy no, el barbijo tiene que ser, es obligatorio, no te dejan entrar si no tienes el barbijo. Hemos escuchado que la gran cantidad de fallecidos tiene que ver con la gran cantidad de ancianidad que hay allá, ¿no? Gran Sí, cantidad de sí, gente sí. grande. Ahora, la pregunta que yo tendría que hacer, casi obligada, es ¿por qué hay tanta gente grande? O sea, ¿qué sucede? O se extendió mucho la vida a causa, digamos, de la cuestión médica, digamos, y los europeos, los italianos en este caso, dejaron reproducirse tanto en las familias más extensas, o los hijos migran a otros lugares. ¿Qué es lo que sucede básicamente? Y son las dos cosas. De un lado eso y del otro lado el italiano, por cultura, ellos máximo 2 hijos, 3. Y bueno, y los hijos siempre están en la casa y un hijo se casa a los 35 años. No se casa jóvenes como nosotros en Latinoamérica. Es totalmente otro tipo de cultura. Esa es una. Y la mayor parte de los que terminan sus estudios, muchos se retiran y se van directamente a otros países. Buscan siempre dónde pueden ir digamos, a conseguir un futuro. Porque es verdad también que antes de que empezara todo esto, inclusive el coronavirus, la situación, digamos, los jóvenes, había mucha desocupación y más que nada sufrían los jóvenes. Entonces todos estos jóvenes se iban al exterior. Ah, mira, bueno. Así que Claro, qué interesante. ¿Y has eso es. notado también dentro de las familias problemas que estaban ya aparentemente terminados, volviendo a reflotar de alguna manera, como que lo peor de la gente volvió a aparecer? ¿Has notado que lo mejor de la gente está apareciendo como la ayuda al prójimo? ¿Algo de esto has tenido en visión? No, lo que sí veo que esto, o sea, digamos, este virus está llevando a la gente a desconfiar. O sea, cuando uno se acerca a una persona, es un posible enemigo, es un posible que me puede contagiar. Por eso está llegando, digamos, a mucha desconfianza entre una persona, inclusive en la misma iglesia. Es una cosa increíble que hemos visto eso. La mentalidad, cómo se está, digamos, cómo está cambiando. Por eso esperemos que todo esto pase, porque hay mucho, es una cosa increíble. La gente, tú vas a un negocio y cuando estás por entrar, es como que te esquiva, pasa a 3, 4 metros de distancia. Claro. Una cosa increíble que, o sea, esto no ocurría en un principio. Y más allá de que, bueno, también uno usa el barbijo y todas esas cosas, no, de cualquier manera, el terror al contagio. Digamos, una persona que se te acerca es como que es un enemigo. Claro, Esta sí. persona me puede contagiar. Sí, 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 se entiende claramente. Se entiende claramente. Muy bien. Bueno, te podremos preguntar de todo, pero no te quiero robar demasiado tiempo. No, no hay Seguramente problema. estás ocupado con un montón de reuniones por Zoom. Creo que a todos nos pasa. No, Bueno, ¿qué más te podríamos decir? A ver, con respecto a, a la relación con la gente de la iglesia, ¿considerás que las iglesias van a tender a vaciarse o van a tender a llenarse más al finalizar la cuarentena? yo pienso que va a ser, digamos, la gente está buscando mucho hoy, porque lo estamos viendo inclusive en Zoom, están aumentando la gente que se está, digamos, interesando. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, nosotros también publicamos el link en Facebook y muchas personas invitan a otros amigos para que escuchen, para que participen en las reuniones. Y como hoy, está buscando, inclusive hay gente que no leía más la Biblia, como sabes, vivimos en un país muy religioso y mucha gente, digamos, no tenía ni idea de lo que era la Biblia. Y hoy muchos están interesados a leer la Biblia.
Entonces, bueno, nosotros estamos aprovechando ese tiempo. Es un tiempo, para nosotros me parece que es muy bueno. El hecho de que cuando regresemos a las iglesias, pienso que las iglesias van a empezar a crecer. Qué bueno, bueno, una linda visión. Eso, Y otra pregunta tengo con respecto a la cuestión religiosa, ¿no? sí. Por un lado, bueno, la iglesia evangélica va tomando lugares, ¿no? Por lo menos en lo que es Latinoamérica va creciendo fuerte. Por lo que me contás, en Italia no tanto, por lo menos en Europa te escuché decir. Eh, Sí. pero la iglesia católica, ¿se ha fortalecido más en este último tiempo, en estas últimas décadas, digamos? ¿O por lo contrario, se ha ido diluyendo? No, se está diluyendo bastante, porque en un principio, estoy hablando de ya unos 15 años atrás, un evangélico era visto como un sectario, como una secta directamente. Y bueno, veníamos muy atacados en ese aspecto, inclusive porque decían que nosotros éramos protestantes. Y o sea que como se protestó contra la Iglesia Católica, entonces éramos enemigos de la Iglesia Católica. Ah, claro. Después empezaron a cambiar un poco en ese área porque empezaron a suceder muchas cosas en el sentido. Hay gente que fue, digamos, caían en depresión, el Señor los sanaba, llegaban con terribles problemas, digamos, con intentos de suicidio y distintos problemas de droga. Y bueno, y ahí empezó a cambiar un poco la cultura. Vieron, o sea, se vio muchos milagros, se vieron muchas cosas y ahí, a partir de ahí empezaron a cambiar muchas cosas. Te repito, en el sentido, nosotros eso lo vimos como, digamos, como familia, hemos visto esto, que en realidad el Señor empezó a traer personas y que hoy son grandes líderes de la iglesia, son personas que están sirviendo muy bien al Señor y llegaron a una condición terrible, que cuando uno los miraba pareciera que era el último día, era como si dijéramos, bueno, esta es la última carta que me juego, si no va, se termina todo. Y inclusive hay testimonios en la misma iglesia de personas que dicen de que si nosotros no le dábamos una esperanza, se suicidaban. Y bueno, a mí me pasó tener casos con personas que llegar y preguntarme y decirme, contarme toda su historia y la situación que se encontraban. Y yo les decía, en realidad yo no te puedo ayudar. Me miraban como diciendo, pero ¿cómo? Si a mí me dijeron que la única persona que te puede ayudar es Jesucristo. Y ahí empezaba un proceso increíble. El Señor sanaba a las personas, las liberaba de todo este tipo de problemas. Gente que venían ya sufriendo ya hacía 10 años de depresión. Inclusive estaban ya tratados con distintas medicinas y bueno, tener que, o sea, abandonar todo, dejaron todo y el Señor los sanó completamente. Y hoy son líderes de la iglesia. Qué bueno. Bueno, De eso 100 fue personas, cambiando. perdón, de 100 personas, ¿cuál es el porcentual de italianos que tenés? Y sería más o menos un 70% Wow, es de bastante. italianos. Es bastante, sí, sí. Qué bueno, Inclusive, bueno, felicitaciones. en el liderazgo son muchos los italianos, muchos los italianos. ¿Y cómo trabaja el italiano en Por relación a ejemplo, la autoridad? ¿Le cuesta someterse a la autoridad? ¿Trabajan en equipo? ¿Cómo lo ven? bueno, les cuesta un poquito, pero porque en realidad están acostumbrados a, digamos, a una iglesia totalmente, digamos, tradicional como es la iglesia católica. Y bueno, ellos no viendo, digamos, un cura, ven una persona totalmente, dice, ok, no, casado, o sea, que les cambia un poquito la mente, pero bueno, el Señor también va tratando con ellos. Y bueno, hay personas que se fueron convirtiendo y hoy vemos unos líderes increíbles. Un ejemplo que te pongo solamente en el tema del plan de predicación. Nosotros creamos un plan de predicación mensual o bimestral. Y en el plan de, digamos, tengo un grupo donde son 3 personas, de los cuales uno es colombiano y los otros 2 son italianos. Ajá, Y te digo, es una cosa como el Señor lo está usando increíblemente, qué bueno. increíblemente. Bueno. ¿Problemas con respecto al argentino, al sudaca argentino? ¿Hay problemas con eso? ¿No en la sociedad en general? ¿O eso sea más en España? No tanto porque en realidad, o sea, muchos de los argentinos tienen raíces italianas. Entonces, por eso pienso que no. Bueno, yo soy Pereira, no tengo absolutamente nada que ver con un italiano,
Pero tengo mi esposa que ella es Beltrame. Bueno, yo estoy en Italia por mi esposa, porque el bisabuelo era italiano. Eh, Así que ya a partir de ahí, cuando me escuchan el apellido y ya, listo, no. Bueno, yo tengo un hijo que es italiano, que es el que me corrige siempre, bueno, con el idioma. Después, bueno, el resto, te digo, la gente con el argentino no tiene tanto, digamos, como con otras naciones. Claro. Qué bueno. Y para liberarte ya de este compromiso, del cual estamos tremendamente agradecidos a que puedas haber accedido, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué palabras nos podrías dar de fe, de esperanza, vos que estás pasando, digamos, estás atravesando lo crítico del corona en ese lugar? ¿Qué palabras nos podrías decir a nosotros que venimos escapándole a la inyección, como se dice por ahí? Bueno, mira, la primera cosa es que lo que sí vi que el presidente de Argentina tomó una decisión muy importante, que Italia no lo tomó de un principio. Por eso sufrió muchos daños, inclusive Europa. Así que yo creo que, bueno, la esperanza es que en realidad pues nosotros como esperanza siempre apoyamos la esperanza en el Señor, pero más allá de eso también tenemos que ser sujetos a las autoridades y orar por nuestras autoridades, que muchas veces como iglesia no lo hemos hecho. Muchas veces yo en una de las predicaciones hablé de esto y es que la iglesia se acostumbró a vivir milagros, la iglesia se acostumbró a, digamos, a vivir como de vacaciones en este mundo, y en realidad nosotros no estamos de vacaciones, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero más allá de que, bueno, nosotros creemos en el Señor, también tenemos que sujetarnos a las autoridades. Y yo creo que, bueno, Argentina, si hoy cuenta con digamos, uno de los países que menos contagiados tiene, es porque en realidad tomaron unas decisiones muy drásticas, y creo que la cosa fundamental que tendrían que haber hecho todos los países. Muchos se confiaron pensando en que en realidad era China solamente, y bueno, y todo nos tocó vivir a muchos de cerca. Y bueno, como nos tocó a nosotros, a algunos miembros también de la iglesia que han tenido parientes que lo han perdido a motivo de esto. Pero bueno, ¿qué mensaje podría dar a la gente? De que la primera cosa, que bueno, que busquemos al Señor con todo nuestro corazón, que sabemos de que Él de todo esto tiene el control. Él sabe todos los días de nuestra vida, Él conoce todos nuestros días, porque como dice el Salmo 139, Él conoce antes que nosotros hablemos, Él ya conoce nuestra palabra. Así que Él tiene el control total de nosotros. Pero más allá de eso, nosotros también tenemos que ser de ejemplo y de luz en esta tierra, y sujetarnos también a las autoridades. Y no tomar, digamos, la fe como algo de decir, a mí no me va a pasar esto, a mí no me va a suceder nada, yo estoy protegido. No tenemos que jugar con esto, tenemos que tomar las cosas con seriedad. Así que bueno, eso pienso que tendríamos que decirle a tener una fe con los pies en el piso, digamos, ¿no? Sí. Y viendo la realidad. Perfecto. Bueno, sí. ¿Me decías? No, que bueno, eso es lo que decíamos. Bien. Bueno, Mario, mil gracias. Estamos en contacto. Realmente fue una bendición haberte conocido. Te vamos a seguir a través de Facebook. Te animo a que también nos sigas a nosotros. Estemos en contacto. El nombre de nuestra iglesia es la Alianza de Allen. Se escribe A-W-L-E-N, ¿no? Alien. Pero la iglesia tiene por nombre Pasión por la Vida. Así que podemos estar en contacto y, bueno, ir orando los unos por los otros, ¿eh? ¿Cómo no? Sí. Te mando un abrazo grande y saludos a toda tu familia. Te deseamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Okay, igualmente. Ok. Hasta luego. Bendiciones. Muy bien. Mario Pereira con nosotros, ¿sí? Aprendiendo un poquito más sobre lo que está sucediendo allá en Italia y aprendiendo también sobre lo que es la vida en Italia, en este caso en Porto Recanati. Ahí está, no me sale. Porto Recanati. Quiero no decirlo. Dale, nos vemos. En la próxima entrevista, entonces, alguien de Argentina o de otro lado del mundo, ya saben, ¿eh? Los esperamos mañana. Chau, chau.